Muy buenas noches, Franco. Muy buenas noches. Bien, si no me siento tan solo, les confieso que no muy seguido me invitan a predicar a reuniones de jóvenes, así que me siento joven esta noche. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3, si son tan amables. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 11, vamos a leer la palabra de Dios. Colosenses 3, 5. Dice así la palabra de Dios: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En este pasaje vemos básicamente de qué se trata la vida cristiana. De qué se trata la vida cristiana, y si sos un cristiano, si has nacido de nuevo, este es un pasaje que resume la vida en Cristo. Podríamos decir que desde el versículo 5 al versículo 9, en primer lugar, es una relación nociva que se cortó. Es una relación tóxica que se cortó con el pecado, en primer lugar. En segundo lugar, del versículo 10 y el versículo 11, es una nueva relación que crece con Dios por medio de Cristo. Eso resume nuestro texto, nuestro párrafo en esta noche. Entonces, ¿de qué se trata la vida en Cristo? Bueno, básicamente es una relación nociva que se cortó con el pecado. Y es una nueva relación que crece con Dios por medio de Cristo. Y permítanme ilustrarlo de la siguiente manera. Una jovencita acaba de cortar una relación muy nociva con un novio muy arrogante, muy orgulloso, malvado y un delincuente también. Ahora ella ha conocido a un joven maravilloso, amoroso. Este joven supera todas sus expectativas, todas las virtudes que siempre soñó en un esposo. Pero ese antiguo novio todavía insiste en estar con ella y ejerce día tras día una presión. La manipula, la amenaza, la llama constantemente, le envía mensajes, la vigila como una sombra, siempre él está allí. Ella está muy preocupada, inclusive sentimientos confusos vienen a ella. Entonces, esta jovencita escribe a su padre, quien la ama infinitamente, para pedirle consejos.
Su padre escucha la situación y le escribe lo siguiente, que ella debía hacer. Ella debe tomar 2 acciones. Número 1, cortar definitivamente toda relación con este perverso individuo. Número 1. Número 2, su padre le dice que debe desarrollar una relación sana con quien vivirá el resto de su vida en santo matrimonio con este joven que ha conocido. Y ella debe enérgicamente poner en práctica estos 2 consejos. Ella debe ser enérgica en esta situación para no volver a estar bajo esa horrible relación del pasado. Si ustedes siguieron la lectura conmigo y pescaron el paralelo que tiene esta ilustración con lo que plantea Pablo en esta porción bíblica, creo que nos muestra claramente de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana es una relación nociva que se cortó con el pecado y, entre paréntesis, continúa merodeando, continúa siguiéndonos, lucha cada día por volver al control de nuestra vida. Pero también es una nueva relación que crece con Dios por medio de Cristo. En la lista de pecados, hermanos y amigos, del versículo 5, básicamente habrán notado que son pecados sexuales. Y una de las luchas más críticas que enfrenta hoy la Iglesia del Señor, y créanme, como pastor, estoy en el frente de batalla y veo todas las heridas que estos pecados ocasionan y todo el mal que trae al pueblo de Dios es en el campo de la pureza. Y quiero hablar con ustedes y quiero hablarle a ustedes de la pureza. Y específicamente, porque es un tema muy amplio, quiero hablarles de la pornografía, de la adicción a la pornografía y de los estragos que ella está haciendo en las vidas de nuestros jóvenes. Saben, el mundo no ve la pornografía como un problema, porque el mundo no lucha con la pornografía. Es más, el mundo la consume. El mundo la consume como algo normal y si bien sufre consecuencias, ni siquiera las reconoce. No las mencionan los medios. Parece que los medios no hacen ninguna conexión de la pornografía con las violaciones, con los abusos, los crímenes sexuales, divorcios, adulterios, suicidios, depresiones, embarazos no deseados y podría continuar con la lista. Ni se mencionan estas cosas. Recientemente un estudio neurológico al cual tuve acceso descubrió que los efectos en el cerebro de la adicción a la pornografía es comparable a los de las drogas como la cocaína y la heroína. Nos escandalizaríamos si dijéramos que hay jóvenes en esta noche presente que están consumiendo cocaína y heroína, pero no hablamos que hay jóvenes en esta noche, jóvenes, hombres y mujeres, que consumen pornografía. Y como los adictos a la cocaína, muchos luchan y no pueden salir. Y esta charla se trata de eso. Porque los verdaderos cristianos luchan con esto. Y muchos no pueden salir. Voy a mencionar algunas razones que creo, y entro como en un campo de consejería aquí, muchas razones de por qué algunos creyentes
no están venciendo este pecado. Primera razón, primer problema, no estar bien enfocados. No estar bien enfocados. Los que solo quieren salir de la pornografía nunca salen. Los que solo se conforman en escapar de la adicción a la pornografía nunca pueden salir. El problema es que quieren ser libres del vicio porque les hace mal. Pero este enfoque no es correcto. Es un enfoque limitado y es un enfoque egoísta. Un joven en una oportunidad me dijo que él ya no miraba pornografía, pero la razón por la cual ya no lo hacía es porque en un tiempo que la consumía se sentía como un zombi y le perjudicaba en todas las áreas de su vida, especialmente en los estudios, porque era un estudiante, y la dejó de consumir. ¿Pudo vencerla? Probablemente. Pero saben, la libertad viene cuando el enfoque es Dios. Allí es cuando se genera el verdadero cambio, porque cuando el enfoque es Dios, el camino seguro a la libertad, como cantábamos, es el arrepentimiento. El arrepentimiento para con Dios. No es simplemente deshacerme de algo que simplemente me hace mal. Entonces, el problema no es solo la pornografía, es el pecado. El pecado en el creyente hace estragos. El pecado en alguien que no es creyente es parte de su vida, pero en el creyente es un drama y que hay que ponerle fin. El pecado gobierna donde Dios no gobierna. Quizás la oración que más esperanza ha comunicado a las almas penitentes en la historia es el Salmo 51. Esta mañana leí el Salmo 51. Intenté poner una música de fondo que capture la atmósfera o el humor del Salmo 51. Es la oración de un David, un rey David quebrantado. Lo escribe, creo que la mayoría deben saber que lo escribe luego de una caída moral dramática. Su pecado no fue solamente sexual, quebrantó todos los mandamientos de la ley de Dios. Pecó como creyente, como rey, como padre, como esposo, como militar, como ciudadano, etc. Toda la ley de Dios fue quebrantada en ese acto de imprudencia. Campbell Morgan, sobre el Salmo 51, dice, y cito, es el canto de un alma golpeada por el pecado, nos ayuda a entender la estupenda maravilla de la eternal misericordia de nuestro Dios. El Salmo 51 es una bendición para el alma penitente que ha pecado y quiere restaurar su relación con Dios. Y quiero que lo leamos juntos. Y si no se hubiese ido el Ministerio de Alabanza, les pediría que puedan tocar esa música. Y creo que la mejor música que ilustra la atmósfera de este salmo sería como un blues triste, espiritual, porque es lo que siente David. Y dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Todos sabemos el escenario histórico de este salmo. David cometió adulterio, todos lo sabemos, o casi todos. Lo que no notamos fácilmente en la lectura es que ni menciona este asunto del adulterio con Betsabé. No lo encontramos. Todos sabemos que es la música de fondo de este salmo. Todos sabemos que detrás de la tristeza y de la ausencia de gozo y del clamor de David existe ese hecho pecaminoso, pero no lo menciona. Quiero citar textualmente a John Piper sobre este tema. Dice John Piper: el abuso del sexo es el síntoma de la enfermedad, no es la enfermedad misma. Por esa razón, en la confesión de David en Salmo 51, ni menciona el pecado sexual, ni rendición de cuentas. Cuando ese gozo no está, es que uno recurre a la pornografía. Cuando ese gozo se pierde, empiezo a merodear por el barrio. Cuando ese gozo se desvanece, tengo una comezón por otra mujer. David está mostrándonos, por la manera en que ora, cuál es la necesidad real de aquellos que pecan sexualmente. Gozo en Dios. Gozo en Dios. ¿Saben? La masturbación, la pornografía, la lujuria son los síntomas. Y comparto plenamente lo que John Piper dice del Salmo 51. El problema de raíz es la ausencia del gozo en Dios. Y aquí lo que encontramos, que la raíz es el yo. Yo. Vivo para satisfacerme a mí mismo. Vivo para satisfacerme a mí mismo, por eso recurro a la lujuria. Ahora, el Evangelio, hermanos, hermanas, amigos, amigas, el Evangelio es todo lo contrario. Dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Entonces, las personas que solo quieren controlar este pecado, escapar de este pecado porque simplemente les afecta,
normalmente se encuentran incurriendo una y otra vez en el mismo, porque el problema de fondo es el yo. Y el camino de salida es Dios mismo. Es encontrar placer en Dios, un placer superior al placer pecaminoso como un atajo. Primer problema, ¿por qué muchos no están escapando de este mega problema, de esta pandemia que es el consumo de pornografía? Y créanme, es una pandemia. El segundo problema es personas pensando que la solución es que yo me case. Si yo me caso, entonces yo voy a escapar a este asunto. El asunto es que mientras tanto eso no sucede, mientras no te cases, debes vivir tu soltería como Dios quiere. Debes vivir como soltero a la manera de Dios. Tim Keller, quien fue pastor por muchos años en una iglesia en Nueva York, pronto se dio cuenta en su ministerio que el 80% de su congregación eran solteros. Así que pensó, bueno, no sería necesario que yo esté enseñando una serie sobre el matrimonio. Pero pronto se dio cuenta que era un error pensar así. Y dice, y cito, ¿qué fue lo que me llevó a predicar sobre el matrimonio a personas solteras? La respuesta es que los solteros no pueden vivir adecuadamente como tales a menos que tengan una información equilibrada y adecuada sobre el matrimonio y su sentido. Carecer de esa información supondrá desear de forma desproporcionada el estar casado o, por el contrario, desestimarlo como algo no válido, lo que resultará en ambos casos una visión distorsionada que puede pasar factura. ¿Qué está diciendo Tim Keller? Ambos extremos son incorrectos. Subestimarlo es incorrecto, es antibíblico, pero adjudicarle al matrimonio como un estado de semiglorificación es incorrecto, es una expectativa demasiado alta. Pablo en pocas palabras nos dice cómo debemos vivir los creyentes en estado de soltería, y voy a citar 1 Corintios 7:32. Dice Pablo, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Si sos soltero, yo te recomiendo poner en tu habitación este versículo bien grande. Fue mi mapa de ruta en mi soltería. Y Pablo en este versículo habla claramente, si el creyente no vive para las cosas del Señor y de cómo agradarle a su Señor, entonces estará desperdiciando su vida y obviamente malgastando su sexualidad. Será atrapado en estos vicios. Realmente el cristianismo trajo una nueva visión de la soltería, en abierto contraste con las culturas predominantes en la época de Pablo. En la antigüedad, ser soltero y no tener hijos era considerado una vida totalmente infructífera, inútil. Pablo está trayendo un nuevo valor a la soltería aquí. A la vez, la gente tenía hijos para proyectarse a sí mismos, y también era el sistema de autoasegurarse el sostén económico en su vejez. ¿Se dan cuenta, no? Todas motivaciones equivocadas. Por esa razón los romanos mataban o tiraban a las niñas recién nacidas y se alegraban por el nacimiento de varones. La iglesia trajo una nueva perspectiva al mundo de entonces, una nueva perspectiva de la soltería. Se podía estar completo en Cristo.
Se podía estar completamente completos en Cristo, aún sin cónyuge, aún sin pareja y sin hijos. Dios será el sostén aún cuando llegue la vejez. Esas promesas fueron tomadas en serio, aún por el apóstol Pablo. Lo que Pablo enseña en 1 Corintios 7 es justamente esto. No debemos entusiasmarnos en exceso por estar casados, pero tampoco deprimirnos por no estarlo. Es el balance del Nuevo Testamento. Pablo nos dice cómo vivir plenamente sin estar casados. 1 Corintios 7:32. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Alguien puede pensar con honestidad que sus luchas, y lo entiendo, que sus luchas se deben a la soledad. Si yo no estuviese solo, si no estuviese sola, no tendría que recurrir a este pecado. ¿Y cuál versículo se utilizaría para justificar esta soledad nociva? Bueno, normalmente yo he escuchado Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, el problema es que no es una buena interpretación. Lo que dice este pasaje es que Adán no podría cumplir con el mandato de poblar la tierra sin la ayuda de una mujer. Y debía ser la ayuda idónea, no cualquier ayuda, no cualquiera, tenía que ser justamente Eva, no cualquier ayuda. Pero Adán, antes de casarse, estaba satisfecho en Dios. Adán era un Adán pleno en Dios. Dios le satisfacía plenamente a Adán. Si concluimos que Adán estaba solo e insatisfecho, estaríamos minimizando a nuestro Dios. Entonces, estaríamos predicando que Dios no es suficiente. Y esta proclama sería un anti-evangelio. Cuando decimos que Cristo es suficiente para un soltero, Cristo es suficiente para un casado. Es lo que Pablo plantea en Colosenses 2:9 cuando dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y luego agrega, y vosotros estáis completos en Él. Completos. Cristo nos satisface. No importa nuestro estado civil. No podemos justificar ningún tipo de pecado. Alguien dijo, el matrimonio satisface una atracción sexual, no una relación porno. Porno es impulsado por la lujuria y casarte no va a hacer que el corazón lleno de lujuria desaparezca automáticamente. Podría parecer que ayuda al principio, pero poco tiempo después va a volver. Lanzarse a una relación con esta motivación pensando que si yo me caso voy a poder finalmente domar este monstruo llamado pornografía, es un asunto muy serio. El matrimonio es muy sagrado. Para entrar en esa condición, te animo, y entre paréntesis, a tratar este asunto, si es tu lucha, antes de pensar seriamente en el matrimonio. El matrimonio no es el estado de santificación para este pecado. No lo es. El tercer problema para no poder salir de este pecado es resoluciones personales sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Seamos sinceros.
¿Cuántas veces hemos prometido a Dios hacer tal o cual cosa y nunca podemos cumplir? ¿O son cumplimientos de corta duración? Siempre se quedan en buenas intenciones, pero sentimos que estamos como remando en dulce de leche, ¿no? Como que todo es tan lento, porque probablemente lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Sencillamente porque queremos lograrlo por nosotros mismos. Es una falsa piedad. El Salmo 51 vemos que el corazón de David estaba compungido delante de Dios. Y ese es el asunto faltante en este tercer problema. Es que simplemente hay resoluciones humanas. Cuanto más resoluciones humanas, tanto más derrotas. Cuanto más promesas, tanto más fracasos. Dios, nunca más. Pero al tiempo nos olvidamos y volvemos a lo mismo. Si han leído las resoluciones de Jonathan Edwards, que ha inspirado a muchísimos jóvenes y hermanos a través de la historia. Pero también tienen que leer, si has leído las resoluciones de Jonathan Edwards, tenés que leer también cuando el mismo Jonathan Edwards reconoce que fueron de muy poco valor. Que simplemente decir esto será así en mi vida no era el camino para la santificación, sino que él enfatiza que necesitó el poder del Espíritu Santo en su vida para llevar muchas de esas resoluciones a la práctica. El conflicto de Lutero, tratando de encontrar justicia en sí mismo, recursos en sí mismo, nunca lo logró. Ahora pensando en la culpa, tan engañosa es la culpa, porque en ese estado es que hacemos grandes resoluciones, nos sentimos tan miserables, tan culposos, que decimos, engañándonos a nosotros mismos, ya no me va a volver a pasar. Esta vida miserable que estoy viviendo, como yo me siento por lo que acabo de hacer, no va a volver a pasar. Pero el asunto es, y cito a un escritor, la fuerza de la culpa nos parece un suficiente impulso o motivación para no hacerlo más. El asunto es que se van esos sentimientos y regresa la lujuria. La culpa no es suficiente motivación para decir ya nunca más, porque la culpa es un sentimiento que se va y la lujuria regresa con más fuerza. Solo un deseo genuino por Dios nos llevará finalmente a la santificación. Un deseo genuino por Dios, el enfoque ha cambiado. Ya no soy yo, no es como yo me siento, es por lo que he hecho en relación a mi Dios. Entonces, solo un deseo genuino por Dios nos llevará a la santificación. Inclusive nos engañamos cuando le pedimos a Dios que nos ayude a vencer el pecado, pero confiando en nuestras propias fuerzas. Nuestro corazón es tan engañoso que podríamos involucrarlo a Dios y llevar a cabo este tan alto plan de santificación, pero en nuestras propias fuerzas. Y luego frustrarnos porque Dios no nos ha ayudado. Pero el problema no es Dios, el problema es que lo hemos resuelto en nuestras propias fuerzas. Porque verdaderamente no hemos involucrado a Dios en primer lugar en nuestras vidas. El único camino de santificación real es poner a Dios en primer lugar. Buscad primeramente el reino de Dios. Cristo solamente me puede hacer victorioso. Porque yo ya estoy unido a Él. Él es mi victoria. Él es mi victoria.
Su victoria es mi victoria. Yo no puedo vencer por mis propios recursos. Alguien dijo que cuando la lujuria toma control de una vida, necesariamente en ese momento Dios deja de ser real. Dios desaparece de esa vida. Y es lo que sucede. Cuando nosotros pecamos, necesitamos borrar a Dios de nuestras conciencias. Dios deja de ser real. Yo necesito que Dios no esté para poder pecar y disfrutar del pecado. El asunto es que si estamos unidos a Cristo, ya nunca más vas a disfrutar del pecado. Nunca más. El pecado solo hará que tu vida sea triste. Y si no estás en Cristo, indudablemente, no hay tantos motivos espirituales, bíblicos, genuinos para salir. Pero si estás en Cristo, nunca, jamás podrías sentir satisfacción en el pecado. La vida cristiana victoriosa es una relación real con un Dios real. Tener victoria requiere disciplina, pero estas disciplinas espirituales que me van a mantener en comunión con Dios, disciplinas que tienen esta connotación, son las disciplinas por las cuales yo accedo negándome a mí mismo. No para ganar su amor, sino porque ya me ama. Soy totalmente amado en Cristo. Yo no quiero escapar del pecado y vivir en santidad para recibir la aprobación de Dios, el amor de Dios. No, yo ya soy amado si estoy en Cristo. Ya en Cristo estoy totalmente y eternamente aceptado por Dios. Soy amado. Y ese es el motivo principal para vivir en santidad, porque soy amado. Soy totalmente acepto en Cristo. Y cito varios versículos que nos hablan directamente de nuestra ineficacia para luchar contra el pecado. Y veamos cómo podríamos concluir orando conforme a las promesas que contienen estos versículos. Presten atención, por favor, y luego vamos a orar juntos. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el Señor y en el poder de su fuerza. Colosenses 1:11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. La potencia de su gloria. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vive Cristo en mí. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Recuerdan de qué se trata la vida cristiana? Es una relación nociva que se cortó con el pecado. Y es una relación nueva por medio de Cristo con Dios. Romanos 11:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Salmos 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde el año 98 soy pastor y antes de ser pastor simplemente servía al Señor. Pero en muchos años que en el pastorado he estado sirviendo al Señor, me he involucrado en consejería. Es parte de mi servicio al Señor. Y en consejería, créanme, he visto vidas destruidas. He visto vidas destruidas, familias destruidas y hasta divorcios, ruptura de confianza, problemas financieros por causa de la pornografía. Es una cruzada contra el pecado, sí, pero específicamente contra este pecado que está afectando la vida de tantos jóvenes. Yo tengo 2 hijos jóvenes, mayores, y hablo con ellos, y me preocupo por la vida de ellos, y les hago preguntas difíciles, porque el pecado es esa relación con la cual debemos cortar. Pero la única forma de distanciarme de esa relación nociva, tóxica, esclavizante, es tener y profundizar una relación con Dios. Una profunda, íntima, real relación con el único Dios verdadero por medio de Cristo. Si no, es imposible. Siempre vas a estar como el pueblo de Israel, en un patrón de pecado, tristeza, culpa, confesión, pecado. Tristeza, confesión, culpa, pecado. Y el tiempo va a pasar. Y vamos a estar hablando de esta esclavitud en 10 años o 20 años. Vamos a estar hablando de lo mismo. El pecado siempre va por más. El pecado es un señor tirano que quiere controlar tu vida y destruir tu vida. En cambio, el Señor Jesucristo es un rey amoroso, bondadoso. Su yugo es fácil y ligera su carga. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Te gustaría decirle al Señor, Señor, yo ya no quiero esto? Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Y quiero que tú seas real en mi vida, cada día de mi vida. ¿Lo harías? ¿Podríamos orar la teología que hay en estos versículos con los cuales concluí? Cristo, tú eres mi Salvador, mi poder, mi vida. Separado de ti, nada puedo hacer. ¿Estarías convencido de eso? Separados de mí, nada podés hacer. En ti, Jesús, soy victorioso. Tú eres mayor que todos los poderes pecaminosos de este mundo, aún de mi propio pecado. Que tu poder repose en mí, soy débil. Y gracias a esta debilidad es que quiero depender absolutamente de tu poder. Fortaléceme con tu poder, conforme a la potencia gloriosa de tu ser, Señor. Señor, en mi corazón guardaré tus dichos, porque no quiero pecar contra ti. Guardaré tu palabra en mi corazón. Guardaré tu palabra bien guardada en mi corazón, para caminar cada día en un camino santo y recto que te agrade a ti. Señor, estoy muerto al pecado. Quiero vivir para ti. Que el pecado no se enseñoree de mí. Tú eres mi Rey, tú eres mi Señor.
¿Podrías orar así en esta noche? Yo te pido que cierres tus ojos por un momento, y si en esta noche decís ya no más, pero esta vez quiero que funcione, Señor, porque quiero que tú seas el poder que destruya este patrón de pecado y que el Espíritu de Dios obre en mi vida, una transformación real, que el Evangelio me empodere, Señor. No quiero ya más vivir así. Si esa es tu decisión, orá al Señor. El Señor, como leímos hoy, está cerca de ¿quiénes? De los quebrantados de corazón. De los quebrantados de corazón. Dios tiene una debilidad y se acerca profundamente y se involucra con los quebrantados de corazón. Vamos a orar al Señor. Padre de los cielos, Padre Santo, la santidad te interesa en tu pueblo, Señor. Solo tu pueblo puede vivir en santidad. Porque Cristo murió para hacernos santos, para separarnos exclusivamente para ti, Dios. Somos tu pueblo, nación santa, separada, Señor. Y Padre, queremos confesar nuestros pecados. Y quisiéramos rogarte, Señor, en esta noche, que traigas un avivamiento santificador en los corazones de las personas presentes aquí, ya sea para salvación, Señor, o ya sea para ser tú el Señor de sus vidas. Padre, gracias por el Evangelio, gracias por tu amado Hijo, por tu amado Santo Hijo, a quien queremos servir como vasijas limpias, instrumentos santos, Padre. Úsanos para tu gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.